Bueno, estimados jóvenes, vamos a continuar este módulo hablando de la administración ordinaria o de la administración de la sociedad conyugal en general. ¿Mm? La administración de la sociedad conyugal tiene dos facetas, la administración ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es la que llevan a cabo, eh, disculpe, aquí está la diapositiva inicial. La ordinaria es la que llevan a cabo el marido y se compone de dos aspectos, la administración de bienes sociales y bienes propios. Todos los administra el marido. La diferencia entre la administración de bienes sociales y de bienes propios de la mujer, porque los bienes propios de él, por supuesto, los administra con absoluta y total libertad y no tiene ningún tipo de restricción. Entonces, la administración ordinaria de los bienes propios de la mujer está sujeta a restricciones. Por supuesto, estas restricciones son mayores que las que tiene con los bienes sociales, porque en cuanto a bienes sociales, él eventualmente cuando termina la sociedad conyugal va a tener una mitad de gananciales con derechos cuotativos sobre esos bienes sociales. Pero los bienes propios de la mujer no tiene derecho alguno, solamente tiene derecho a obtener los frutos para integrarlos al haber absoluto. Así que hay que tener cuidado con este aspecto. La administración extraordinaria, en cambio, es aquella que lleva a cabo un curador. Pero eso lo dejaremos para unos minutos más cuando lleguemos a la administración ordinaria. Esto es de suyo importante, la administración, porque te repercute en todo, amigo mío. Repercute, por ejemplo, obviamente, en un caso en que tengas que dilucidar qué puede hacer o qué no puede hacer el marido, pero también llega a cosas tan obvias, como ya lo hemos mencionado, como qué bienes son embargables, a quién hay que notificar en caso de un juicio, si quien debe ser notificado es una mujer, si está casada en sociedad conyugal, si pueden dar en garantía ciertos bienes u otros no, si hay nulidad absoluta relativa respecto de ciertas operaciones. Por lo tanto, en realidad, saber la administración ordinaria y saber haber absoluto, haber relativo, pasivo absoluto, pasivo relativo, recompensa, tiene importancia incluso para una labor tan pedestre o mal vista como la cobranza. Tienes que saber estas reglas para no meter la pata en tu cobranza. Así que vamos a la administración ordinaria de los bienes sociales, que está en la página 209 del libro, y cuyas normas principales son las que están ahí en pantalla. Estas normas nos indican sucintamente que es el marido quien administra la sociedad conyugal. Vamos viendo entonces, primero partimos, vean que arriba dice bienes sociales, vamos a partir por la administración de los bienes sociales. ¿Cuál es la regla general? El 1749 nos dice que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y por ser el jefe administra los bienes. Nótese que no dice que el marido administra porque es hombre, administra porque es el jefe. Esto implica que en el proyecto de modificación de sociedad conyugal que duerme el sueño justo hace ya más de 10 años ahí en el Congreso, perfectamente podría decir que la mujer es el jefe de la sociedad conyugal. Y por ello administraría esta. Pero bueno, esa modificación vamos a tener que esperar hasta los idos de marzo. Limitaciones. Los mismos cónyuges pueden establecer algunas limitaciones a las capitulaciones matrimoniales, ya lo hemos visto, por ejemplo, podrían extraer algunos bienes de la administración del marido. Por ejemplo, la mujer podría establecer que sus bienes muebles, como su auto o una cierta cantidad de dinero, van a ser administrados por ella separadamente del marido. Y eso perfectamente lo puede hacer la mujer en las capitulaciones matrimoniales, es decir, antes de casarse. No se puede hacer en el momento del matrimonio y tampoco se puede hacer después. Tiene que hacerse antes. Así que esas son las limitaciones principales. Y las del título 23 del libro cuarto, a las que ya llegaremos, porque el marido tiene muchas limitaciones, muchas limitaciones. ¿Cuáles son? Primero partamos con las menos obvias, las de las capitulaciones matrimoniales. La mujer puede disponer de una determinada suma de dinero periódica o pensión periódica. Para evitarnos el lío de la señora que demanda al marido alimento, cosa que se ha visto, viviendo bajo el mismo techo, el marido es el que trabaja, la mujer dueña de casa, y el marido no le da plata, no se le da a comprar supermercado. La mujer se ha visto obligada a demandar al marido de alimento. Esto se puede evitar si se fija ya anticipadamente una pensión periódica en una unidad reajustable como UEF o una cosa así. ¿Mm? Pero cuidado, un pacto como ese, este es un ejemplo nomás que aparece ahí, no puede limitar o dar por, digamos, dejar inoperante la facultad del marido de administrar la sociedad conyugal. No, no hay un límite específico establecido por la ley, pero si el juez estima que es demasiado amplio, entonces tal pacto no es válido, es nulo, adolece objeto ilícito, porque, y sería ilícito por el artículo 1466 del Código Civil,
Recuerda que ese artículo nos dice que hay un objeto ilícito y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes, dice el 1466, y ese es un caso de objeto ilícito. Y un contrato prohibido por la ley, ¿dónde está prohibido? En el 1717. Por lo tanto, no se puede pactar de manera tan amplia esta capitulación que al marido lo deje como un pelele administrativo, por decirlo de alguna manera. Ahí la prudencia es la regla, ¿m? Porque no hay un límite específico. Ahora, vamos a las limitaciones del título 22 del libro cuarto, que son las más importantes y todo abogado debe tener en cuenta: el abogado del banco, el abogado que negocia la hipoteca, el abogado que cobra, de cobranza. Todos debemos tener en cuenta estas limitaciones. Primero, origen, 1853, en realidad el proyecto, porque el código tú sabes que comenzó a regir el 1 de enero de 1857. Bueno, en 1853 fue el proyecto. Eh, durante, desde el año 57, en realidad, hasta que se dictó la ley 10.271, en los años 50, la ley no imponía limitación alguna a la administración del marido. Obedece a una sociedad que pensaba de una manera completamente diferente, o muy diferente, no completamente en realidad, pero sí muy diferente a la forma en que pensamos ahora, las relaciones entre los cónyuges, entre marido y mujer, y los roles de la mujer y el hombre en una sociedad. ¿Mm? Si tú miras el rol de la sociedad, una mujer de clase alta, se esperaba de ella que se fuera hermosa, que tocara el piano y hablara francés, por decir, y criar a los hijos, obviamente. Eh, esa vendría a ser, digo, tipo película, decimonónica. ¿En qué caso podía responder el marido? Ahí había toda una discusión doctrinaria respecto de qué manera podíamos hacer responsable el marido de una actuación dolosa, culposa, una administración descuidada o incluso delictual. ¿Cómo podemos hacer? Eh, bueno, había varias formas que los abogados intentaron en esa época, porque frescos ha habido siempre, amigos míos. Eh, ahí está el efecto de enriquecimiento sin causa, aplicar las normas del mandato de bienes ajenos para pedirle cuenta de su administración, etcétera. Había una solución intermedia que era el divorcio sin disolución del vínculo en aquella época, que era un divorcio en que seguían casados, el equivalente en realidad en términos prácticos de la actual separación judicial de bienes. Y eso es lo que había en esa época y no había más, amigos míos, hasta que los tiempos cambian y con la ley 10.271, aquí tenemos el lado derecho, seguimos con la segunda etapa. Se introducen algunas limitaciones. Esta ley fue tan importante que hasta se escribieron libros sobre esto. De hecho, yo tengo ahí arriba, tengo un texto de esa época que se llama Ley 10.271, nada más. Así de importante fue un cambio completo. Fíjate las limitaciones que le introdujo el marido que antes no tenía. El marido no puede enajenar, vender, donar o permutar bienes raíces sociales sin autorización de la mujer. Debe ella autorizar. No puede gravar voluntariamente los bienes raíces sociales, es decir, no puede hipotecarlos, no puede otorgar servidumbre sobre ellos, servidumbre voluntaria, ¿se entiende? ¿Mm? Ni establecer derechos de uso de habitación sobre ellos, ni sus frutos, ni hipotecas, o sea, todos los gravámenes que son aplicables a un bien raíz, sin autorización de la mujer nuevamente. Y finalmente, esta limitación. No puede dar en arriendo más de 5 años ni más de 8 sin autorización de la mujer. Ahora, en cada uno de estos casos, si el marido lo hace, ¿cuál es la sanción? Porque son normas o que son prohibitivas o imperativas. En este caso, yo te diría que estos tres casos son normas imperativas, porque en principio prohíben realizar el acto, pero lo autorizan bajo ciertos respectos y circunstancias. En este caso, la autorización de la mujer. Por lo tanto, es una norma prohibitiva. ¿Cuál será la sanción? En los dos primeros casos la nulidad y en el último la inoponibilidad. Vamos a ver qué tipo de nulidad cuando lleguemos al final en la situación actual en esta materia. ¿Mm? Ahí está la situación actual. La tercera etapa de estas reglas, que parte con la ley 18.802, recuerdo que esa ley se dictó cuando yo estaba en quinto año, y nos vino a cambiar todo el aspecto, porque aquí se introdujeron más limitaciones, fíjate, y que responden a lo siguiente. Si en la ley anterior, retrocedo, segunda etapa, el marido no puede enajenar voluntariamente un bien raíz, entonces, entre el año 52 y el 89, que se dictó esta norma, 90 por ahí, los abogados inventaron una nueva forma, que es, si no te lo puedo vender, te prometo venderlo. O sea, promesa de enajenación. Y entonces no te cumplo, tú me demandas de cumplir tu contrato, el juez me obliga, y entonces ahí sí, ahí te lo vendo. ¿Te das cuenta? Entonces es una forma mañosa de esquivar la prohibición legal
usando la mano del gato, que en este caso sería la mano del juez que lo ordena. Porque el juez no tiene que pedirle permiso a la mujer. Así que, para evitar esa maña que dio lugar a muchos juicios, se prohibió también prometer, enajenar o grabar bienes raíces sociales. También se prohibió para evitar la maña. Después, los derechos hereditarios de la mujer. Fíjate tú que tú no puedes, el marido no podía vender un bien social de la mujer. Pero ¿y si la mujer había heredado una casa? Esta casa entraba en el haber propio. Es un bien social que pertenece a la mujer. Pero ¿qué tal si el marido, en vez de vender el bien propio, bien casa heredada, vendía el derecho hereditario de la mujer sobre esa casa? Claro, y resulta que, amigos míos, el derecho real de herencia o la cuota del derecho real de herencia no es un bien inmueble, es un bien mueble para la jurisprudencia y la doctrina. Por lo tanto, no había limitación. Entonces el marido podía vender sin consultarle a la mujer, de la misma manera que puede vender un auto o una juguera o un sofá, podía vender el derecho hereditario de la mujer. Y como vendía el derecho hereditario, dentro del derecho hereditario, lo aprenderemos el siguiente semestre, dentro del derecho hereditario, adentro iba la casa, o el derecho sobre la casa. Otra forma de esquivar, entonces, de esquivar la prohibición de la segunda etapa. ¿Mm? También, entonces, se estableció que se requiere la autorización de la mujer. Tercero, disponer por acto entrevivo a título gratuito de bienes sociales. ¿Mm? O sea, las donaciones de bienes sociales. Cosa que ya estaba, algo se mencionaba antes. ¿Mm? Por último, otorgar avales o constituirse deudor solidario otra causa respecto de deudas de terceros. Aquí hay una cuestión importante, que el marido mantiene hoy en día la capacidad de ser aval o ser deudor solidario o caucionar obligaciones de terceros. Y eso la ley no se lo prohíbe. Aquí lo que sucede es que la ley altera los efectos de las obligaciones. Lo normal es que ante una obligación incumplida, todo el patrimonio del aval o de la persona que ha caucionado responda de la deuda del tercero, todo su patrimonio. Pero aquí la ley limitó la responsabilidad diciendo que solamente los bienes propios iban a responder de las deudas avaladas por el marido. ¿A quién le interesa entonces, a quién iba dirigida esta norma? Va dirigida al tercero acreedor. Antes podía embargar bienes sociales, hoy no puede, solo puede embargar bienes propios. ¿Se dan cuenta que la sanción a la infracción de la norma va cambiando? En unos casos será nulidad absoluta o relativa en algunos casos, en otros casos será inoponibilidad por el exceso, en otros casos será, como en este caso, alterar los efectos normales de la obligación, el derecho de prenda general, y limitarlo solo a cierto tipo de bienes que el marido pueda tener en su poder. ¿Mm? Así que esa es la tercera etapa y que nos lleva entonces a la pregunta, bueno, ¿y de qué manera autoriza a la mujer? ¿Mm? ¿Sirve cualquier cosa? ¿Sirve que la mujer lo haga así, eh, cómo decirlo, de viva voz, escritura privada, en forma genérica? Y vamos al primer requisito, específica. Específica. Los mandatos que se pueden otorgar por parte de un particular a otro, ¿m?, pueden ser específicos o generales. El típico y clásico caso del mandato general de administración de bienes. O, bueno, me quedo en ese caso. En ese caso, tú estás autorizado para realizar todas aquellas actuaciones que la administración del patrimonio de una persona te permita. Sin embargo, la ley dice, en ciertos casos, cuando un mandante le otorga al mandatario un poder con representación para hacer algo, debe decir exactamente qué es lo que va a hacer, con quién lo va a hacer y respecto de qué bien lo va a hacer, por si acaso. Te doy un ejemplo absurdo. En Derecho de Familia aprendiste que el matrimonio se puede contraer por mandato. Y uno de los requisitos del mandato para que un tercero contraiga matrimonio en tu nombre es que el mandato sea específico, especial. Porque, y la ley dice, yo no le puedo dar un mandato válido a otro para que me case con alguna persona. Porque si no, resulta que al otro día le doy el mandato a mi abogado, a un amigo, oye, anda y cásame con Perica Pérez. Y resulta que el mandatario dice, no, sabes que yo encontré que Perica Pérez no te convenía. Así que te casé con la Pati Maldonado. ¿Eh? Yo creo que es una mujer fuerte, de pelo morado, que te va a hacer muy bien en la vida. Pero, ¿tiene valor eso? Si yo le entregué, no, no tiene valor. Porque, y es por eso, para evitar este tipo de situaciones, que la ley exige que la autorización sea especial y específica
te doy poder para que me cases con Perica Pérez bajo tal régimen patrimonial en tal país, ¿m? Y de tal manera y en tal fecha. Muy específico, para evitar estos entuertos, estos enredos. Bueno, aquí pasa lo mismo. La autorización de la mujer no puede ser general. No podría ella al inicio de su matrimonio, cuando uno está enamorada, decirle, mi amor, puedes hacer lo que quieras con mis bienes y los de la sociedad conyugal. Te doy un poder general para que hagas y deshagas. Eso está prohibido. Tiene que ser específico y para cada caso concreto. ¿Mm? Ahora, ¿dónde se produce el problema? Porque esto, a esa altura de la ley 10.271 y para el año de la ley 18.802, surgió una nueva categoría de actos jurídicos bien especial, que es el caso de la garantía general hipotecaria. La garantía general hipotecaria, que seguramente te la pasaron en contrato respecto de hipoteca, no sé si, bueno, como me imagino que están medio olvidados, yo les voy a hacer un pequeño recordatorio. La hipoteca es un derecho real que se constituye para garantizar una obligación específica y determinada. El típico caso, Pedro Pérez le pide plata al banco para comprar una casa, el banco le presta el dinero en el contrato de mutuo, con ese dinero del mutuo se le paga al vendedor y el banco, para asegurar que Pedro Pérez le devuelva el dinero del mutuo, las cuotas, las 120 cuotas del mutuo, constituyen hipoteca sobre ese inmueble. Por lo tanto, aquí hay una relación directa entre la obligación que emana de este mutuo y el derecho real de hipoteca que está garantizando ese mutuo. Si yo no pago el mutuo, la hipoteca se activa, ¿m? Se activa eh, y se va a poder embargar la casa y rematarla y pagársela. Bueno, pero hoy en día existe una nueva figura que es de ordinaria ocurrencia en la práctica y que ha sido aceptada por la jurisprudencia, por la doctrina, no hay ningún problema, que es la garantía general hipotecaria. Yo constituyo hipoteca sobre un bien, pero para garantizar obligaciones que aún no tengo. ¿Por qué? Porque imagínate tú que yo todos los años para la cosecha le pido al banco 3.000 millones de pesos para pagarle su sueldo a los temporeros. Es una enorme cantidad de plata que se debe gastar de golpe en 1 o 2 meses y después devolver también de golpe. Es poco práctico, es mucha plata para prestarla así nomás. Lo mejor es que tenga garantía hipotecaria. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Señor, deme una garantía con su inmueble. Y esta garantía va a estar apagada, sin pilas, desactivada, congelada, mientras usted no me deba nada. Pero en marzo, si usted me pide plata, ¡tac! 3.000 millones de pesos, automáticamente esa deuda queda garantizada con la hipoteca. ¿Mm? Pero 1 mes o 2 meses después te llega el pago de tu exportación de fruta y tú pagas de golpe y porrazo con dinero contante y sonante más los intereses, le pagas al banco sus 3.000 millones. Así que todos los años pides plata y la devuelves de inmediato. Pides plata, la devuelves de inmediato. ¿Mm? La cuestión es que en ese caso, entonces, nos encontramos ante la mujer obviamente tendría que autorizar esto, pero la cuestión es, ¿esta autorización de la mujer es suficiente? Porque la autorización debe ser específica, pero no se refiere solo al bien que se hipoteca, que es la casa, el fondo, en este caso, para poner un ejemplo, sino que también respecto a qué deuda está garantizando su hipoteca. Entonces no sería específica, porque aquí estaríamos diciendo, mi amor, mantenga hipotecado el fondo por cualquier deuda que venga en el futuro, aunque en este momento no sepamos cuál. ¿Se cumple el requisito de especificidad? ¿Mm? Algunos dicen que sí, precisando cuál es el bien hipotecado, otros dicen que no, porque a pesar de que está delimitado el bien hipotecado, no se precisa qué deuda está garantizando esa hipoteca eventual. ¿Mm? Ese es el problema de la especificidad. Después, debe ser solemne. Para la ley 10.271, esta solemnidad era la escritura pública. Recuerden que en nuestro sistema hay muchas solemnidades distintas. Escritura pública, escritura privada en el caso del contrato de promesa, que es por escrito, es decir, escritura privada, ¿no? Pero también está la presencia del oficial de registro civil en el matrimonio, o la presencia del notario y la lectura del testamento en el testamento, cosa que aprenderemos el próximo semestre. Es decir, hay muchos tipos de solemnidades, aunque automáticamente uno lo mismo que piensa en la escritura pública, hay muchas otras. Así que ahí tenemos 10.271 por escritura pública. Sin embargo, la ley 18.802 bajó un poco la exigencia, dijo por escrito o por escritura pública según el acto jurídico a celebrar y que se autoriza. Esto se entiende, porque es por una cuestión práctica. Si tú estás prometiendo vender un bien raíz,
debe ser autorizado por la mujer. El contrato de promesa, según la regla general 1554, es por escrito, no se requiere escritura pública. Entonces vendría a ser que antes de la reforma de la 18.802, era válido, para que fuera válida la promesa, tenían que hacerlo en notaría, lo cual era enojoso. Hoy en día no es necesario. Por escritura privada, si lo que se está es prometiendo vender un bien raíz a futuro. Y por escritura pública, si efectivamente se está vendiendo el bien raíz. ¿Mm? Ahí por escritura pública, por escrito, lo cual lo vuelve esto más práctico. ¿Mm? Es menos engorroso. ¿Qué otras características debe tener la autorización de la mujer? Profe, disculpe. Sí, cuénteme. Cuando, cuando se refiere a escrito, ¿sería una especie como de poder simple? No, señorita, tomamos una hoja de papel de la impresora y escribo en Santiago, 26 de junio de 2023, comparecen Pedro Pérez, Juan González y la señora Juan González, la señora de González. ¿Mm? Y Ah, y ahí autoriza tal cosa. eh, pues, ya, ¿cómo se hace la autorización? Puede ser concurriendo al mismo acto jurídico. O sea, concurre la señora como uno más dentro de la escritura. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que autorice previamente. O sea, una escritura, yo autorizo a mi marido para que vaya y prometa celebrar el contrato comprar. ¿Mm? Eso también podría ser. O si la sanción asociada es la nulidad relativa, y solo en ese caso, si ya celebrado el acto, la mujer lo convalida posteriormente, porque la nulidad relativa siempre se puede sanear por la autorización de las partes. Y me parece que en este caso, por cierto, la mujer podría concurrir después y sanear el acto, si ella quiere. ¿Mm? Y tendría que hacerlo por los mismos medios. Escritura privada o escritura pública, dependiendo cómo sea. Ahora, obviamente es mucho mejor escritura pública porque así no tenemos duda y nuestra prueba es indubitada. Si una escritura privada podría ser complicado, alguien podría decir que es falsa, que la fecha no corresponde. Mejor hacerlo por escritura pública. Bien, ¿cómo Gracias, profe. de nada? Aquí está. ¿Cómo se autoriza? Ahí lo dice personalmente a través de mandatario, mandato por escrito de escritura pública, según la solemnidad, lo que acabo de explicarle, así que estuvo muy bien su pregunta. Por intervención personal, como parte. Ahí mismo, debe estar ahí su nombre y su firma al final. Debe ser especial, siempre debe ser especial para ese acto jurídico, respecto de ese bien, y bueno, y para, si se trata de una hipoteca, coloquen para garantizar la deuda contraída en crédito hipotecario, número tanto, el banco tanto, que se pactó en tantas cuotas, hay que ponerle todo el detalle para que evitar problemas. Esto especialmente si usted algún día es abogada de un banco, o realiza trabajo en una oficina que realizan escrituras para bancos. Se suple por autorización judicial. ¿Qué pasa si la mujer se niega a vender la casa? Esto es de muy común ocurrencia. Los cónyuges están en desacuerdo, se llevan mal, no quiere firmar ella, o ya están separados, en los hechos están separados, pero ella dice que no. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué? Porque no puede, no quiero. Porque puedo, entonces no quiero. Se puede concurrir al juez y pedirle que él autorice la enajenación, el gravamen o la arriendo por más de 5 u 8 años, según lo que se trate, aduciendo que el no hacerlo está perjudicando los mismos intereses de la mujer. Esto yo lo he visto en la vida real y pasa. Creo que les he comentado algo al respecto en casos anteriores. Así que hay que ir al tribunal. Siempre se puede suplir la autorización de alguien por la autorización del juez. Y la autorización debe ser previa a la celebración del acto o coetánea. Previa, te doy un mandato para que hagas lo que tienes que hacer. Coetánea, concurro al acto en la notaría, y firmo. Y si es posterior, estoy ratificándola. Por eso, la ratificación del acto, lo que significa en realidad es renuncia a la acción de acción de nulidad relativa. Los actos nulos de nulidad relativa se pueden ratificar, se puede sanear, se puede perdonar la causa. Pero si la sanción fuese nulidad absoluta, y vamos a ver que hay un caso por ahí, más adelante, no puede ser ratificado el acto porque la nulidad absoluta no es ratificable por las partes del acto. ¿Mm? Así que cuidado con eso. Vamos a la administración ordinaria y aquí estamos en resumen cuáles son los casos de autorización de la mujer. Tenemos la enajenación voluntaria de bienes raíces sociales, algo que cae de cajón, es de la primera reforma de la ley 10.271. Pero aquí hay algunos casos que no están. Fíjate, resiliación de la compra de un bien raíz. ¿Qué es lo que sucede?
compramos un bien raíz y ahora me está pidiendo el señor, oye, resiliemos, te devuelvo la plata, tú me devuelves la casa, perfecto, hagámoslo. Necesito la autorización de la mujer. Mire, qué cosa rara, porque el marido no tuvo que pedir la autorización a la mujer para comprar un bien raíz. Este automáticamente se convirtió en social. Porque recuerden que el marido puede gastar el dinero en lo que se le venga en gana sin dar cuenta a la mujer en ese momento, sin pedir autorización. Una de las cosas que puede hacer es comprar un bien raíz, pero después si quiere venderlo, enajenarlo de cualquier manera en general, o quiere hipotecarlo, o realizar cualquier otra operación, ahí recién tiene que pedir autorización a la mujer. Y fíjate, la resiliación es una forma de enajenación, porque la casa ya es nuestra, ya se incorporó al patrimonio. Al resiliar el contrato que la trajo a mi patrimonio, perdón, lo que estoy haciendo es enajenarla, hacerla ajena, sacarla de la social. Por lo tanto, se requiere la autorización de la mujer y eso es lo que nos ha dicho la jurisprudencia al respecto, aun cuando no está mencionado en la ley específicamente. ¿Mm? Después, gravamen voluntario de bienes raíces sociales, o sea, la hipoteca, la servidumbre, ¿Mm? El derecho real de uso de habitación, eso es un gravamen voluntario. Después, disposición gratuita por acto entrevivo de bienes sociales muebles. ¿Mm? Tiene que ser autorizado por la mujer. Eso sería la donación de bienes muebles. A menos que sean donaciones de poca monta, como lo vimos nosotros allá en el pasivo absoluto. Eh, lo hice al revés, partí por el 6, voy al 5. Enajenación o gravamen voluntario o promesa de enajenación o gravamen sobre derechos hereditarios de la mujer. Recordarán que eso fue parte de la modificación de la ley 18.802, porque ese era el mecanismo que se usaba antes para esquivar la autorización de la mujer. Por último, promesa de enajenación o gravamen de bien raíz social, también ya lo vimos. Eh, Vamos al 7. Arrendamiento o cesión de tenencia de bienes raíces sociales por más de 5 u 8 años. O cesión de tenencia, fíjate, por ejemplo, podría ser un comodato por 10 años, un comodato por 6 años. Esa es la cesión de tenencia. Y es un acto gratuito, entre paréntesis. Un acto gratuito. Eso podría, bueno, pero no voy a meterme en eso. Por último, constitución de avales o obligaciones accesorias para garantizar obligaciones de terceros. Recuerden que el marido siempre puede constituirse en aval o garantizar de cualquier manera obligaciones de terceros, pero si no tienen autorización de la mujer, los acreedores solo podrán embargar los bienes propios del marido. Así que las sanciones a la infracción de estas normas son distintas. Después vamos a ver este mismo listado respecto de la administración ordinaria de bienes propios de la mujer, porque aquí son 8 casos, de los cuales uno es jurisprudencial, que es el número 2, respecto de la resiliación. Todos los demás son casos que están regulados en el Código Civil. O sea, tenemos 7 casos legislados y uno que es jurisprudencia. ¿Mm? Vamos a la administración. Seguimos. ¿Cuál será la sanción? Como se los adelanté, la regla general es la nulidad relativa, esa es la sanción expresa. Y a propósito, esto es una curiosidad. El 1757 dice expresamente que es nulidad relativa, cosa muy rara porque en su redacción original el Código Civil ni siquiera te dice cuál es la sanción, ni siquiera dice si es nulo o no nulo. Tenemos que usar las reglas del 1681 y siguiente, primero para establecer que aquí la sanción es nulidad, primera cosa, y dos, esas mismas reglas para definir si es absoluta o relativa. Ya establecido que es la nulidad de la sanción, tenemos que ver si es nulidad absoluta o relativa. Y una cosa de lo que yo le enseño a mis alumnos en primer año, en actos jurídicos, es que la regla general es la nulidad relativa, es el valor por defecto. ¿Mm? Bien, ¿en qué caso no es la sanción la nulidad relativa? En el caso del arrendamiento, que ya les adelanté, inoponibilidad del exceso. Es decir, el contrato de arrendamiento es válido y se puede oponer a la mujer por 5 años, si es urbano, 8 si es rústico, pero por el exceso la mujer podría pedir restitución del bien, por ejemplo, al arrendatario, sin ninguna multa ni nada asociado, porque a ella no le empece, no se le puede oponer el exceso. ¿Mm? Bien. Después, segundo, marido que ocasiona obligaciones de tercero. Aquí no hay sanción de nulidad tampoco. Nuevamente, obliga bienes propios del marido y no los sociales. Así que eso es un buen tip para el caso de que tu cliente sea la mujer y le estén embargando un bien social. O tu cliente sea el marido también. Porque va a ser el abogado defensor el que tiene que interponer la excepción en ese caso, en el juicio ejecutivo. ¿Qué otras sanciones más?
bueno, ¿quién puede oponer la nulidad? Sus titulares, mujer, heredero, cesionario. Esa es la regla general en materia de nulidad relativa. ¿Quién puede oponer la acción de nulidad relativa? ¿Mm? Aquel en cuyo beneficio lo ha establecido la ley, coma, sus herederos, coma, o sucesionarios. Y en este caso, ¿en beneficio de quién se ha establecido esta acción de nulidad? En beneficio de la mujer. ¿Mm? Así que es la mujer la que la puede interponer. ¿Mm? Nunca el marido su heredero cesionario, aunque el marido sea heredero de la mujer. ¿Eh? Fíjate esto, porque el marido podría la mujer morir, tiene herederos, sus hijos y su marido, pero el marido, a pesar de ser heredero de la mujer, no podría poner la excepción de nulidad relativa. ¿Mm? No puede, porque si no sería ya el colmo de la patura. ¿Mm? Y eso saldría mal, aun cuando no hay norma expresa que lo diga, pero yo ahí me quedo con esa opinión. Plazo para interponer la nulidad, 4 años o 10 años. ¿Mm? Las mismas reglas generales que ya conocemos nosotros de nuestros primeros estudios. Acá tenemos, esto no corre porque recuerden que para nuestro curso lo que vale es el sílabus. Esto, así que no hagan caso de esa diapositiva. Y nos queda poquito para terminar en nuestro tiempo. 7 minutos quedan. Yo creo que es el minuto de hacer nuevamente una pausa y en nuestro tercer video vamos a hablar de administración de los bienes propios de la mujer dentro de la administración ordinaria. Una administración que va a tener más restricciones. Pero abro el periodo de preguntas. Cuéntenme. Tengo una duda de lo anterior de la recompensa. A ver, cuéntenme. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, si estoy casada en sociedad conyugal y ya me casé, aporté 50 millones que van al haber relativo. Sí. Con esos 50 millones yo compro o ayudo a comprar o doy el pie para un inmueble. Eso me tiene que dar cuando se liquide la sociedad conyugal, el conyugal me tiene que dar esa recompensa de esos 50 millones. Sí. Fíjese, actualidad sí. Usted tiene 50 millones en el bolsillo a casarse. Usted es mujer. Sí. Se supone que la administración la hace el marido. Se supone que el marido tiene 50 millones ahora en su bolsillo. Se supone. Ya. Entonces, por lo tanto, como haber relativo que es, ese dinero le pertenece a la sociedad conyugal y cuando termine le deben 50 millones más el cálculo del reajuste. Si han pasado 30 años, es harta plata. ¿No es cierto? Ya, esa es una cosa. Ahora, ¿qué se hizo con ese dinero? Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero si usted logra probar que ese dinero se usó para comprar un bien raíz, se usó para comprar un bien raíz, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el bien raíz entra al haber absoluto, por lo tanto, la mitad de ese departamento, cuando termine la sociedad, va a ser suya, ¿m? Y en ganancial, y la otra mitad va a ser del marido, en ganancial. Entonces aquí hay dos cosas separadas, que no hay que juntar. Uno es que la sociedad le debe a usted 50 millones reajustados y otra, por otro lado, que la sociedad es dueña de un departamento de 50 millones, 25 para usted, 25 para él. ¿Mm? Y ahí se ajustan y queda contablemente ajustado el problema. Ah, ok, ya, ahora me queda claro. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sería bueno. ¿Más preguntitas? ¿No las hay? Entonces, son 10 para las 6. A ver, voy a parar la grabación.